Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. En esta ocasión vamos a resolver un problema de concentración de una disolución utilizando la fórmula de los gramos litro. ¿De acuerdo? La fórmula que vamos a utilizar es esta que veis aquí, ¿vale? Para calcular la concentración de una disolución en gramos litro, lo que hacemos es colocar la masa del soluto en gramos en el numerador y el volumen de la disolución en litros en el denominador. Hacemos esta operación y vamos a obtener la concentración. Recordad, una disolución tiene siempre dos componentes, ¿vale? Vamos a tener un disolvente y vamos a tener un soluto. El disolvente es el componente que está en mayor proporción y el soluto es el componente que está en menor proporción. Entonces, el problema que se nos plantea dice así. Se tienen 450 mililitros de una disolución acuosa que contiene 30 gramos de azúcar y se nos pide calcular la concentración en gramos litro y la cantidad de azúcar en 750 centímetros cúbicos. Bueno, lo primero que hacemos para resolver siempre, leer con calma el problema para saber qué datos son los que nos da. Y en este tipo de problemas de disoluciones siempre tenemos que identificar cuál es el soluto y cuál es el disolvente. En este caso, como nos dice que tenemos una disolución acuosa, eso quiere decir que el disolvente va a ser el agua y nos da la cantidad, nos dice que tenemos 450 mililitros. También nos dice que el soluto son 30 gramos de azúcar, ¿vale? Entonces tenemos cantidad de disolvente y cantidad de soluto. Disolvente el agua, soluto es el azúcar, ¿vale? Imaginaos un vaso con azúcar. Pues en este vaso con azúcar, las partículas azules aquí serían las moléculas de agua y las partículas rojas serían las partículas de soluto, las partículas de azúcar. Bueno, la disolución es el conjunto de las dos cosas, es decir, que la disolución es el vaso entero con el agua y el azúcar, ¿de acuerdo? Eso es muy importante tenerlo claro. Apartado A, ¿cómo calculamos la concentración en gramos litro? Nos tenemos que saber la fórmula, ¿vale? Y la concentración en gramos litro se calcula como la masa del soluto en gramos, no necesitamos hacer ningún tipo de cambio, ¿vale? Porque aquí ya nos da los 30 gramos. Si nos diese kilos o alguna otra unidad, tendríamos que hacer una conversión. En este caso no hace falta. Y el volumen de la disolución en litros. Aquí sí que tenemos que convertir, ¿vale? Porque el volumen de la disolución nos lo da en mililitros. Entonces tenemos que pasar de mililitros a litros. Eso se hace muy sencillo dividiendo entre 1000. Entonces en vez de colocar aquí 450 mililitros, fijaos que tenemos que colocar litros, ¿vale? Entonces colocaríamos 0,45 litros, porque es lo que vamos a obtener si dividimos estos 450 entre 1000 para pasar de mililitros a litros. Para resolver estos problemas hay que manejarse bien con los cambios de unidades. Bueno, si hacemos esta operación, lo que vamos a obtener es este resultado. Entonces, la concentración en gramos litro de esta disolución es de 66,67. Aquí fijaos que he aproximado gramos litro. Esto lo que significa es que en un litro de esta disolución tenemos 66,67 gramos de azúcar, que es el soluto. Y el apartado A lo tenemos resuelto. ¿Cómo resolvemos el apartado B? En el apartado B nos pide la cantidad de azúcar que tenemos en 750 centímetros cúbicos de disolución. Y volvemos al tema del cambio de unidades. Fijaos que en la fórmula el volumen de la disolución aparece en litros. Entonces, tenemos que cogernos estos 750 centímetros cúbicos y pasarlo a litros. Para poder hacer esto debéis que recordar que litro y decímetro cúbico es lo mismo, es decir, un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Entonces, si yo cojo estos 750 centímetros cúbicos y los divido entre 1000, tengo decímetros cúbicos, que es lo mismo que litros. Por lo tanto, 750 centímetros cúbicos son 0,75 litros. Y una vez que ya tengo este dato convertido a litros, fijaos, esto lo podemos razonar de dos formas. Esto que nos pide en el apartado B. En el apartado B nos pide la cantidad de azúcar que hay en esta cantidad de disolución, en 3/4 de litro de disolución. Yo puedo hacerlo aplicando la fórmula, ¿vale? En esta fórmula anterior yo lo que conozco es la concentración en gramos litro, ¿vale? Porque la he calculado en el apartado anterior y conozco el volumen de la disolución. Por lo tanto, simplemente tendría que despejar aquí la masa de soluto, que es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo la cantidad de azúcar y hemos dicho que el azúcar es el soluto. Entonces, lo que hago es despejar aquí la masa del soluto. La masa del soluto sería la concentración en gramos litro
multiplicado por el volumen de la disolución que en este miembro está dividiendo y lo paso para el otro miembro multiplicando. Y si hago eso, si despejo la masa del soluto en esta fórmula, lo que me queda es 66,67 por 0,75 litros y el resultado son 50 gramos de azúcar. Esto es una forma de hacerlo, ¿vale? Yo supongo que en estos problemas lo que va a querer el profesor o profesora que os esté dando las clases es que apliquéis la fórmula, pero también se puede hacer razonando las proporciones y utilizando una regla de 3 de las de toda la vida. Fijaos, como yo en el apartado anterior he calculado la concentración en gramos litro, que era 66,67 gramos litro, si yo comprendo ese concepto y sé que eso significa que en un litro de disolución hay 66,67 gramos litro, lo que puedo hacer es una regla de 3 y razonar, bueno, si en un litro de disolución tengo 66,67 gramos de azúcar, porque eso es lo que significa que la concentración sea esta, en 0,75 litros de disolución, que son los 750 centímetros cúbicos, tendré una cantidad X de azúcar. Después simplemente despejo la X, ya sabéis que hago una regla de 3 para despejar aquí la X sería esto por esto dividido entre esto y me da los 50 gramos de azúcar, que es exactamente el mismo resultado que obtenía aplicando la fórmula. Bueno, pues tenemos estas dos formas de poder resolver, ¿vale? Yo creo que lo mejor es utilizar la fórmula porque para eso están este tipo de problemas, pero también lo podéis razonar de esta forma. Bueno, pues hasta aquí el problema, este primer problema. El siguiente que haremos será un problema para aplicar la fórmula del tanto por ciento en masa. Si tenéis algo que comentar, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.